Empezamos con nuestro primer tema de hoy, con esta pregunta. Invitamos a ustedes a responderle desde nuestras cuentas en Twitter, que la pueden ver ahí en pantalla. La pregunta formulada el día de hoy: el cierre del Diario Ecuatoriano hoy fue por un cerco financiero por parte del gobierno de Rafael Correa o una mala administración de sus directivos. Los invitamos a que opinen desde ahora. Les hacemos esta pregunta a propósito de las voces a favor y en contra por el cierre del histórico Diario Hoy en Ecuador. Para el gremio periodístico y los accionistas del periódico, esto es una muestra de la persecución del gobierno en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Para el gobierno, simplemente es una decisión ajustada a la ley. Suspensión total de actividades en Diario Hoy, donde los empleados se reunieron y esperaron su turno para conversar con las autoridades que la Superintendencia de Compañías designó para disolver esta empresa. Según el Intendente Nacional de Compañías, cumplió con causales. Pérdidas superiores al 100% de la reserva y más del 50% del capital. En la reunión, de acuerdo con los representantes del comité de empresa del medio que circuló durante 32 años, conocieron detalles de cómo tendrá lugar el proceso y dijeron a su criterio qué razones habrían llevado al diario la liquidación. El mal manejo pues vino acarreando todo esto, ¿no? Por su parte, el abogado de Vimpress expresó que los motivos por los que el diario tuvo problemas financieros fueron externos. Una estructura política, jurídica, que está orientada a impedir que los medios privados, los medios independientes subsistan. Ya no había publicidad, no había anunciantes y no había capital, pues. Anchundia descartó intereses políticos y detalló el no cumplimiento de las formalidades de descargo. Aquellos descargos no satisfacieron las expectativas de la autoridad de control. Esto es, debiendo de hacer un aumento de capital, como lo habían ofrecido, no lo realizaron. Ellos presentan una resolución de disolución y liquidación en forma voluntaria. Desecha esta liquidación, esta disolución, porque eso le permite nombrar un liquidador del gobierno. Respecto a los bienes, se realiza un inventario para concretar la liquidación de los trabajadores. Los más de 150 empleados continuarán presentándose en las instalaciones de Diario Hoy hasta el 30 de este mes. Vamos a estar aquí. Y después de eso, ya la Superintendencia de Compañías se hace cargo de todo esto. Todavía nosotros no cobramos el mes de julio. Edimpress es una de las 700 empresas que la Superintendencia de Compañías resolvió disolver. Vamos a empezar con Quito. Saludo a Yanedi Nostroza, periodista y articulista del Diario Hoy. Yanedi, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Veíamos las dos orillas que hay ante este tema del Diario Hoy. Un cierre de un medio que muchos dicen que tiene un carácter netamente político, y la otra orilla, aquellos que dicen que el cierre del Diario Hoy responde a cuestiones de naturaleza empresarial y que se está siguiendo una cuestión técnica de la Superintendencia de Compañías. ¿En qué orilla, cómo ves esta situación? Bienvenida. Hola Andrea y muy buenas noches a todos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que no es lo mismo liquidar una empresa que vende cacahuates que liquidar un medio de comunicación con 32 años de existencia y de trascendencia. Entonces no se pueden comparar ni se puede mezclar la situación que está viviendo en este momento el Diario Hoy con lo que están viviendo otras empresas dentro de esas 700 que está liquidando la Superintendencia de Compañías. El ambiente en este momento aquí en el Ecuador, con el cierre del Diario Hoy, empeora aún más. Hemos vivido un ambiente casi insoportable, en donde la libertad de expresión ha sido la más afectada. Los problemas del diario han sido conocidos por muchos y desde hace mucho tiempo. Si bien ha tenido problemas económicos desde hace muchos años, tampoco es mentira que esos problemas se ahondaron y se complicaron con todas las trabas y las presiones que vinieron desde el gobierno central, desde quitar la pauta publicitaria que venía del gobierno o que tiene el gobierno, que es el mayor pautador en este momento en el país, hasta de alguna manera presionar directa o indirectamente a posibles auspiciantes que podían participar dentro del diario para su sobrevivencia económica. Y finalmente el puntillazo final lo dio la ley de comunicación,
que por un lado las instituciones pues encargadas del tema presionan al diario Hoy para que se recapitalice, pero por otro lado hay una ley en donde prohíbe que quienes puedan ser capitalistas puedan participar abiertamente en esa empresa. Solo les permite que tengan el 6% de las acciones y ningún otro negocio más. Es decir, solamente un loco podría querer comprar o entrar como socio dentro de un medio de comunicación ecuatoriano. Ahora, Janet, las dificultades de todas formas existen y existían y se reportaban desde el año 2000, esas dificultades económicas en el diario Hoy arrojando pérdidas por varios años. ¿Producto de qué? ¿Cómo se llega a esta liquidación, a este cierre? Yo no podría darle detalles de lo que sucede internamente en el diario. Yo era una articulista del diario y trabajaba de manera externa, enviando mis artículos de manera semanal y desde hace 2 años. De lo que yo le escuché al dueño del diario, el señor Jaime Mantilla, la empresa tuvo utilidades hasta el 2006 y desde el 2006 en adelante empieza a presentar dificultades económicas que se agravan con la posición que el gobierno nacional toma en contra de todos los medios de comunicación en el Ecuador. Algunos pues han sido golpeados más que otros y pues quizá problemas internos de carácter administrativo influyan también en que empeore esa situación dentro de cada empresa. ¿Cuál es la realidad dentro del diario Hoy? Yo no podría afirmarla ni describirla al detalle. Le repito y le cuento lo que he escuchado y leído en los últimos días en los medios de comunicación. ¿Qué ha representado el diario Hoy en el Ecuador en estos 32 años de ejercicio periodístico, Janet? Bueno, empezó siendo como un diario innovador, un diario que se presentó con otro esquema, con un esquema mucho más amable para que la gente, que invitaba a leerlo mucho más fácilmente a la gente. En materia de noticias, yo creo que ha formado una parte importante de la historia de nuestro país. A través del diario fueron denunciados enormes casos de corrupción. Durante muchos años funcionó la sección blanco y negro, que fue un ejemplo para todos los periodistas quienes de alguna manera tomamos el camino de la investigación y dieron golpes durísimos a favor de la patria, a favor del Ecuador y en contra de la corrupción que por supuesto siempre ha existido en nuestro país. El diario Hoy dio golpes tan importantes haciendo periodismo y haciendo noticia que no ha sido incómodo únicamente para el gobierno de Rafael Correa. Fue extraordinariamente incómodo para el gobierno de León Febres Cordero, de Abdalá Bucaram e incluso para el de Lucio Gutiérrez. Janet, te pido que nos esperes y continúes con nosotros aquí en esta entrevista. Voy a establecer un contacto a esta hora con Guayaquil, con el señor Víctor Anchundia, Intendente Nacional de Compañías de Ecuador, organismo encargado de controlar el funcionamiento, disolución y liquidación de consorcios con dificultades financieras. Señor Anchundia, un gusto tenerlo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llega a esta liquidación del diario Hoy? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos da para exponer la labor de la Superintendencia de Compañías. Como usted bien señala, esto no ocurrió de un día para otro, sino que es la suma de varios hechos, la suma de varias circunstancias. Como lo han indicado en algunos medios, las pérdidas no solamente están reflejadas en este ejercicio económico, sino en ejercicios económicos anteriores. Independientemente de la gestión administrativa, los problemas que haya tenido, la Superintendencia de Compañías, su ámbito de acción es solamente técnico y es autónomo. Recoge los resultados que están reflejados en el estado financiero. Y los estados financieros han reflejado pérdidas. Y al adecuarse la empresa en esas circunstancias previstas en la ley, la Superintendencia de Compañías no puede dejar de actuar y procedió a emitir la correspondiente resolución de disolución. El abogado del diario Hoy ha escrito hoy en su Twitter algunos pasos que dicen no se siguieron antes de esta liquidación. La primera, que la Super de Compañías nunca les respondió sobre la solicitud que hizo el diario Hoy, la empresa, de que fuera el presidente, el director de la empresa, el señor Jaime Mantilla, el propio liquidador. Y dos, que se nombró un liquidador y no fueron notificados a tiempo, que nunca hubo una notificación. Sí, habríamos que identificar dos clases de procesos. El primer proceso es el que tiene que ver
con el de la inspección y verificación. Si me permiten recordar algunas fechas, la Superintendencia de Compañía realizó 2 visitas de control a la empresa en el mes de junio. El 13 de junio, aquello dio como origen oficios de observaciones que fueron notificados el 23 de junio, otorgándole un plazo de 30 días para que presenten los descargos. Plazo que la empresa presentó sus descargos el 18 de julio. Finalmente, el 31 de julio tenemos un informe definitivo de nuestros inspectores y control respecto a los descargos presentados. Es decir, la compañía ha estado en total interacción con la autoridad de control, presentando el informe, presentando descargos. Se produce un punto definitivo en esta relación con la empresa controlada cuando los descargos no satisfacen las necesidades de la superintendencia de compañía. Pero sí se hizo la notificación al diario hoy. ¿Se hizo la notificación y yo sabía? Estoy desarrollando en este momento la primera parte del presupuesto, es la disolución de oficio. Y sí, y han sido notificados, tanto fueron notificados que presentaron los descargos. Descargos que, como le indicaba, ellos ofrecían hacer un aumento de capital. Ellos nos contestan con sus descargos el 18 de julio diciendo que van a superar las pérdidas con un aumento de capital. Pero lejos de perfeccionar ese aumento de capital, en los días siguientes, la empresa, el 8 de agosto precisamente, presenta una solicitud de disolución voluntaria. Pero para el 8 de agosto, la autoridad de control ya había sumado varios incumplimientos a la ley, como es el mantener las pérdidas de forma consecutiva, en no superar las observaciones que se le habían notificado, y sumemos que para aquella fecha la autoridad de control había recibido en condición de queja de los trabajadores que no le habían pagado sus haberes. Sumando estas circunstancias, la autoridad de control se ve inevitablemente en la obligación de emitir la disolución de oficio. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? La propia administración tiene la intención de no continuar operando. Sumemos el hecho de las irregularidades y la autoridad de control inevitablemente debe de emitir una resolución de disolución disponiendo un liquidado que será tal el proceso de liquidación. Ahora, señora Anchundia, ¿es necesario que una empresa, bajo las leyes ecuatorianas, en estado de liquidación, suspenda sus operaciones? Pues en ocasiones logra superar la crisis, incluso usted mismo lo ha dicho, que si se inyecta ese capital pudiera salir adelante y pudiera operar con normalidad. ¿Por qué se suspendieron las actividades de la empresa? No es solo la ley ecuatoriana, en cualquier ley de los países occidentales, un proceso de liquidación significa realizar activos y sanear pasivos. El efecto jurídico de la compañía no puede seguir operando, pero no es menos cierto que sigue teniendo personalidad jurídica. Aquí no se afecta el proceso de disolución en el Ecuador ni en ningún otro país a la propiedad. Los accionistas siguen siendo accionistas. Y como bien usted señala, los accionistas lo ofrecieron en su momento en los descargos, lo pueden hacer ahora un aumento de capital y hay la figura de la reactivación. Consecuentemente, si los accionistas no toman la decisión de invertir, pues seguirá el proceso de disolución y liquidación. Pero en cualquier trámite de disolución se suspende la operación. Voy a hacer una primera pausa, señora Anchundia. Tengo 2 inquietudes más, se las hago después de este corte comercial. Antes revisamos opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les hemos preguntado si el cierre del diario ecuatoriano Hoy corresponde a un cerco financiero por parte del gobierno de Rafael Correa o una mala administración de sus directivos. Ricardo Tello nos comenta, evidentemente fue la mala administración y parece que hay otros en la lista. Sofía Peña dice, la mala administración causó el cierre de este diario, esperemos se levante de este cierre y retome operaciones. Antonio García, el gobierno del presidente Rafael Correa no tiene culpa alguna en el cierre del diario Hoy, la comunicación avanza. Ana Gómez, el gobierno ecuatoriano ha limitado las inversiones de los medios con la ley de comunicación. Diario Hoy es víctima de ello. Señora Anchundia, sigo con usted. ¿Cuál es el futuro de los empleados en este momento? ¿Hay opciones, como bien lo decía usted, para que el periódico pueda seguir trabajando pese a que está en un proceso de liquidación? No, descartemos la posibilidad de seguir operando. Okay. Como le decía. O sea, los empleados están desempleados, ya no tienen trabajo. Sí, es uno de los efectos de disolución y liquidación que la compañía no opera. Pero como señalaba y comentábamos hace un momento, esta es una parte de todo el proceso. La superintendencia de compañías
dentro del ámbito de su gestión es en la parte societaria. Es evidente e inevitable que el efecto es la suspensión y por tanto los trabajadores pasan a ser acreedores de la compañía, acreedores que tendrán que satisfacerse sus acreencias en la medida que se vayan realizando los activos de la empresa. Ellos tienen su espacio, que es el derecho laboral, el Ministerio de Relaciones Laborales, donde sabrán ejercer sus derechos. Es obligación de la liquidadora, en la medida que realice los activos, en la medida que venda los activos que tenga la empresa, pague a los acreedores. Y los trabajadores tienen crédito privilegiado. Gracias a Víctor Anchundia, Intendente Nacional de Compañías de Ecuador, organismo encargado de controlar el funcionamiento, disolución y liquidación de consorcios con dificultades financieras. Nos acompañaba desde Guayaquil. Muy amable, señor Anchundia, un gusto haberlo tenido, muy amable. Gracias. Continúo con Yanet Inostroza, periodista y articulista del diario Hoy. Yanet, quiero citar una parte de un discurso del presidente Rafael Correa en junio del 2007 a propósito de los 25 años del diario Hoy. Esto decía el presidente Rafael Correa en ese entonces sobre el diario Hoy y sobre su director, el señor Jorge Mantilla. Y con todo cariño te pido, Domingo, que seas el fiscal más implacable si este gobierno no avanza aceleradamente en esa ley, en esa transparencia. Jaime Mantilla, perdón. ¿Qué pasó en esa luna de miel cuando el presidente le pide a ese diario, le pide a ese director que vigile al gobierno si se va de ese cauce? Y hoy vemos personas como usted que dicen que es el culpable el gobierno de Rafael Correa de esta asfixia de la que sufrió el diario Hoy y que lo pone hoy en este momento, en este lugar. La luna de miel, como usted dice, duró muy poquito tiempo. Cuando el presidente de la República se dio cuenta que más efectivo es generar problemas, generar confrontación con los medios de comunicación que gobernar en paz. Ahora, seamos más precisos cuando decimos que agravó esta crisis. Usted miles de editoriales podía leer hoy y muchos periodistas con los que tuve la oportunidad de conversar antes de llegar aquí al programa hablan de eso, de una asfixia por parte del gobierno. ¿Podríamos ser quizás más específicos y de hablar de qué temas puntuales, en dónde empezó el gobierno a asfixiar al diario Hoy? Y ojo, entiendo que no es el único que en estos momentos, por supuesto, registra pérdidas en el Ecuador de los periódicos. Así es, no es el único medio de comunicación en problemas económicos a causa, entre otras cosas, de la ley de comunicación y la falta de publicidad. ¿Cuándo empezó esto? Un momento exacto no podría decirle, pero obviamente empezó cuando el diario empezó a cumplir el pedido del mismo presidente de la República de vigilar la acción de los funcionarios del gobierno en el cumplimiento de la ley, en esa promesa que dieron al comenzar su gobierno de ser de manos limpias. Cuando se empezaron a conocer hechos que no cumplían con esa oferta, con esa promesa, el diario, al igual que otros medios de comunicación, empezó a ser duramente perseguido por el gobierno nacional. La mayor estrategia que aplica el gobierno de Rafael Correa es el desprestigio. A través de las sabatinas, cadenas nacionales, intenta desprestigiar el honor, la trayectoria, la personalidad de todos quienes en algún momento podemos tener un espacio para poder expresar nuestro pensamiento que puede ser crítico o contrario al del gobierno nacional. Entonces, yo creo que no podría describirle un momento exacto, pero sí podría asegurarle que esta guerra comenzó cuando el diario Hoy empezó a cumplir lo que el mismo presidente de la República le pidió. Yanet, esto ha creado un debate interesante también y muchos cuestionamientos al diario del Estado, el Telégrafo, que también registra pérdidas. Entiendo que son 15 millones en 7 años y el Estado inyectó 40 millones para que no cierre la Secretaría de Comunicación. Ante eso, muy difícil de competir, los privados versus el Estado. Exactamente. El diario El Telégrafo, eso es lo que se dice, registra pérdidas, está permanentemente asistido por el gobierno nacional con recursos del Estado, lo cual pone en absoluta desventaja a cualquier medio de comunicación que quiere sobrevivir en medio de la situación actual.
Recuerde usted también, hay que también tomar en cuenta que todos los diarios del mundo en este momento están atravesando una crisis grave porque la gente ha dejado de leer en papel. Eso ha puesto enfrente un reto a los periódicos para poder modernizarse y poder encontrar la manera de conseguir más lectores. Pero competir en estas condiciones, tomando el caso ecuatoriano con el diario estatal, es prácticamente imposible y también desleal y pues muy difícil de poder compensar lo que está sucediendo. También hay que tomar en cuenta que se está sosteniendo un diario que no se vende en casi ninguna parte. Desde distintos lugares se reporta que el diario se regala. Entonces, así tampoco se puede competir. La ley en este momento exige que los periódicos publiquen el tiraje que tienen, el tiraje real. Pues muy fácil para el diario El Telégrafo será publicar todo su tiraje que lo regala en todo el país. Y muy difícil para un pequeño diario como el Diario Hoy, para poner un ejemplo, el poder sobrevivir sin pauta, en medio de una crisis económica, quizá con problemas administrativos, en medio de una crisis mundial porque la gente ha dejado de leer periódicos, pues poder competir al mismo nivel y de la misma manera, en este caso con el diario Telégrafo. Y finalizo con esto brevemente. ¿Qué va a pasar con su columna y la de sus colegas, con esas voces que el diario Hoy publicaba? Bueno, afortunadamente uno no necesita una empresa, una estructura física para poder pensar y para poder opinar. Mucho menos en estos tiempos en donde las redes sociales tienen una influencia enorme y muy importante en el mundo y por supuesto aquí en el Ecuador. Nos estamos organizando como periodistas y tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, vamos a volver con nuestros espacios para poder opinar sobre lo que ocurre en nuestro país. Yo espero que se lo haga dentro de un espacio que se llame Diario Hoy. Janet Inostroza, articulista del Diario Hoy, periodista, reportera también de ecuatoriana. Antes de irnos, revisamos más opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Mil gracias, Janet, por habernos acompañado el día de hoy. También antes estuvo Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías del Ecuador. La gente sigue opinando sobre el tema que hemos propuesto hoy. Juan Augusto Fuentes dice, lo mismo que en Venezuela, pronto no habrá papel periódico y ni siquiera papel higiénico. Darío Ramos, el mal manejo administrativo de los directivos del diario acarrearon su cierre. Carlos Donoso, lo extraño es que cierra un diario como hoy, mientras que el Telégrafo sigue en pie. Verdi Ávila, llegará el día cuando los ecuatorianos solo tendrán una versión oficialista.